lugar inhóspito con hermosos paisajes y que promete darte las mejores experiencias de vida. Te presento a Choquequirao. Iniciamos el viaje desde la capital de Lima rumbo a la ciudad de Abancay. En la terminal sur de Atocongo pueden conseguir buses a dicho destino. Según tu itinerario de viaje, puedes elegir los horarios de salida. En mi caso salí a las 2 de la tarde, llegué a la terminal de Abancay a las 7 de la mañana. El precio del pasaje es de 60 soles. Una vez arribamos a la terminal de Abancay, tomamos un taxi que nos lleve al paradero de autos que salen a Cachora. El precio del taxi es de 3 soles. Mientras esperas que la movilidad complete a los pasajeros, puedes aprovechar en desayunar un rico caldito de pollo preparado por la señora Felicitas, el cual tiene un precio de 5 solcitos. El precio del transporte de Abancay hasta Cachora es de 15 soles. Ya en San Pedro de Cachora podemos comprar algunas cositas para llevar. Dentro de ello, ojo, llévate varias benditas o curitas y mucho repelente para mosquitos porque los vas a necesitar. Y además en los siguientes poblados costarán muy caro. Puedes optar por esperar una movilidad que te lleve hasta el mirador de Capulilloc o conseguir un taxi, el cual cobran aproximadamente 30 soles. Bueno, acabo de comenzar la caminata o el trekking hasta Choquequirao. Estoy saliendo desde Cachora, San Pedro de Cachora. Intenté buscar un medio de transporte que me acercase hasta el mirador, pero no la hay, aventureros. Hay que tener mucha suerte. La caminata desde aquí de Cachora hasta el lugar del mirador de Capulilloc, me parece que así se llama. Son aproximadamente 3 horas de caminata. Acabo de iniciar a las 11:40 de la mañana la caminata. Es muy tarde. Espero avanzar. Bueno, viajeros, los dejo acá y más allá nos vemos, ¿ok? Aventureros, si ven esto es porque están yendo por buen camino. El atajo hacia Choquequirao. No se les ocurre ir por la carretera, muy lejos. De Cachora hasta el mirador de Capulilloc son aproximadamente 3 horas de caminata y en auto son 30 minutos. Todo depende de ti, aventurero. Si estás en buen estado físico, opta por ir caminando, pero no lleves mucho peso, porque si no te va a pasar factura más adelante, como me pasó a mí. Aventureros, en este lugar del caserío de Capulilloc deben pagar el ticket de ingreso a Choquequirao, el cual tiene un precio de 60 soles. Ojo, nunca pierdas este ticket, porque en el complejo arqueológico de Choquequirao te la van a volver a pedir y si no la tienes tendrás que pagar nuevamente. Estoy por llegar recién al mirador de Capulilloc. Es una caminata bastante fuerte. Pero miren, el paisaje es alucinante. Si desean de algún servicio de transporte para el equipaje, como caballos o mulas, dejo los siguientes contactos en la descripción. Son amigos míos que conocí en el viaje. Iniciamos la bajada desde el mirador de Capulilloc hasta Choquisca. Algo así. Vamos a ver, me dijeron que eran aproximadamente 2 horas y media con carga. Yo pensaba que eran 5 horas de caminata. Si es así, la hacemos. Estoy un poco cansado desde Cachora venir caminando hasta el mirador de Capulilloc. Es fuerte, pero vale la pena. Nosotros somos aventureros de verdad. Quiero quedarme en Playa Rosalina.
en Playa Rosalina, ya mañana seguiríamos hasta Marampata. Y de Marampata ya continuaríamos hasta el lugar final, que es Choquequirao. Nota a tomar en cuenta es que no hay señal telefónica. Me indicaron que en la parte de Chuquisca dan señal Wi-Fi, pero ustedes tienen que comprarlo. Más abajo les voy a explicar a ver cómo es este tema. Miren, de acá se puede ver el último lugar de Marampata, que es ese lugar. Y la zona de allí es Choquequirao, no sé si lo pueden apreciar bien. Del mirador de Capulilloc a Playa Rosalinda son 3 horas y 30 minutos caminando. La bajada es agreste y resbaladiza. Lleva buenas botas y unos bastones de trekking. Aventureros, disculpen, no pude grabar el trayecto hasta Chiquisca ni hasta Playa Rosalinda, ya que el trayecto o la caminata desde Cachora me dejó agotadísimo. Lo siento, aventureros. Ah, pero un dato importante, en Chiquisca sí hay Wi-Fi. Aventureros, lo pueden conseguir por el precio de 5 soles. Al día siguiente partimos temprano para evitar que el sol nos haga la subida un infierno. Aventureros, en la Playa Rosalinda pueden acampar por el precio de 5 soles. Esto incluye los servicios higiénicos y duchas. También pueden comprar comida, una cena muy rica cuesta 10 soles y tienen Wi-Fi, por cierto. De Playa Rosalinda a Marampata son aproximadamente 4 horas de una sufrida pero recompensante caminata. Y acá comienza una también de las caminatas más pesadas para subir. Ya, viajeros, nos vemos más adelante. Es bastante cansado la subida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Qué tienen para tomar? Chicha. ¿Qué tal está la chicha? ¿Buena? Ah, ¿cómo está? ¿Quién eres? Sí. La chicha, ¿cómo está? 3 soles la jarra. A ver, una jarrita. Aventureros, nos falta poco para llegar a Marampata, así que vamos, porque esto está cansadito, está cansadito. Por fin, aventureros, llegamos a Marampata. La subida sí que pone a prueba tu estado físico, ya que son casi 4 horas de subida. Amigos, les recomiendo el campamento Los Diegos. Brindan servicio de camping, hospedaje, comida y wifi. Y puedes almorzar una rica menestra de trigo, acompañado de un rico cafecito. Aventureros, esto es uno de los platos oficiales aquí en Marampata. Es la menestra de trigo. Se ve muy rica. Vamos a probarlo, ¿ok? Después de llenar el estómago con esta rica comida,
Proseguimos la caminata hasta el camping de Choquequirao. Bueno, aventureros, acabo de salir desde Marapata. Son las 2:30. Estoy yendo hasta el siguiente refugio que es más cercano para poder acampar. Y acá lo pueden ver, miren. Esta parte de aquí, no sé si se ve bien en la cámara, el área de camping de arriba, Choquequirao. Queremos llegar ahí lo más pronto posible para poder descansar. La caminata desde Marampata hasta Choquequirao dura 1 hora y media. Este recorrido es uno de los más bonitos del viaje. Los paisajes se van poniendo alucinantes, la vegetación se va mostrando en todo su esplendor, como recibiéndote con los brazos abiertos. Esta belleza te alienta a seguir adelante, aunque duele esos músculos del cuerpo, la recompensa está muy, pero muy cerca. Aventureros, en la zona de camping de Choquequirao hay servicios higiénicos y duchas. Eso sí, el agua es muy fría y no venden comida. Después de un reparador descanso, inicio temprano el recorrido en dirección al complejo arqueológico de Choquequirao por la ruta de Piquihuasi, una de las rutas menos concurridas por los turistas según mi experiencia. Así que acompáñenme, aventureros. Choquequirao son las ruinas de una ciudad inca situada en las estribaciones del Nevado Zacantay y bajo la jurisdicción del distrito de Santa Teresa, provincia de la Convención, departamento del Cusco, al sur del Perú. Y se ubica a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El entorno de Choquequirao es uno de los más ricos en biodiversidad. Todas estas especies se han acondicionado a pesar de las variaciones de temperatura, como es el sol durante el día e inclementes heladas durante la noche.
Choqquequirao es conocida como la hermana sagrada de Machu Picchu, por su semejanza estructural y arquitectónica con esta. Recientemente, estando parcialmente excavada, ha despertado el interés por recuperar aún más el complejo y convertirlo en una alternativa más asequible para los turistas interesados en conocer más acerca de la cultura inca. Los monumentos arqueológicos de Choqquequirao están conformados por edificios y terrazas distribuidas en diferentes niveles, desde el nivel más bajo, Sunchupata, hasta el nivel Trunca más alta, la cual fue nivelada y cercada con piedras para formar una plataforma con un área aproximada de 150 metros cuadrados. Desde la vista más alta es fácil distinguir las típicas terrazas incas que conforman las más grandes construcciones de Choqquequirao: un templo, algunas edificaciones administrativas y habitaciones para los administradores y asesores principales, que estaban situadas alrededor de la plaza central. En la época inca, Choqquequirao fue un centro cultural y religioso muy importante, que sirvió de enclave comercial y punto de paso a Vilcabamba y a Machu Picchu. Recién a inicio de los años 1800, los primeros exploradores empezaron a descubrir la ciudad de Choqquequirao, pero no fue hasta finales de los años 90 en que se empezaron a realizar estudios intensivos y se comenzó con el plan de restauración. A pesar del tiempo, la mayoría de las edificaciones de la Hermana Sagrada de Machu Picchu se encuentran bien preservadas, y su restauración durará, según algunos entendidos que están a su cargo, aún varios años más. En Choqquequirao existen numerosos canales de regadío y acueductos para el suministro de agua potable. Desde la perspectiva andina, su ubicación es indudablemente estratégica, lo que le permitió a este singular asentamiento abarcar y tener un dominio sobre lo que podría considerarse uno de los trayectos altitudinales más extraordinarios del país. La época seca entre abril y septiembre es el mejor momento para ir a Choqquequirao. Sudor, campings y una increíble caminata de 5 días, 2 de ida,
Un día para conocer Choquequirao y 2 de vuelta separan esta antigua ciudad inca de cualquier carretera cercana. Durante esos días el recorrido es más fácil debido a la poca frecuencia de lluvias. Choquequirao está rodeado por el caudaloso río Apurímac a sus pies y una gran cadena montañosa que se precipita hacia las vertientes orientales cubiertas por una inmensa vegetación tropical, siendo otra muestra de la pretensión andina de dominar el mundo desde las alturas. Choquequirao proviene de 2 palabras quechua. La primera palabra es chuqui, que significa oro, y la segunda palabra es quirao, que significa cuna. Entonces la palabra Choquequirao significa cuna del oro. El horario de ingreso aquí a Choquequirao es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aventureros, el costo por la entrada aquí a Choquequirao es de 60 soles y es un precio estándar para cualquier persona, puede ser peruano o extranjero. Otro dato también a tener en cuenta aquí en Choquequirao es que ustedes por favor traigan repelente para mosquitos, porque hay un montón de mosquitos que te están picando. Miren, estoy totalmente acabado. Estoy usando un poco de bloqueador y eso lo está como que alejando un poco, pero no es tanto. Por favor traigan repelente, es obligatorio. La zona de allá es Marampata. Desde ahí se tiene que caminar casi 1 hora y media hasta el camping de Choquequirao. De acá se tienen las vistas hermosas. Uno de los sectores que más me impresionó fue el sector 8, conocido como las llamas de Choquequirao. Te asombra ver cómo los incas lograron construir una serie de andenes en una zona muy inclinada. Un solo paso en falso y caes al precipicio. Cabe resaltar que las figuras de las llamas hechas de piedra dan ese toque artístico que embellece el lugar. Durante las observaciones in situ, se ha podido documentar que existe una notable diferencia en la construcción de los sectores de Choquequirao, que incluyen variaciones en el uso del material y el aparejo utilizado para construir las estructuras. Estas variaciones son importantes porque demuestran que todo el asentamiento, y particularmente la mayoría de los sectores que este incluye, presentan historias constructivas independientes. Esto indica que Choquequirao ha atravesado notables procesos de cambio y desarrollo urbano. Después de un gran día recorriendo Choquequirao, regreso a Marampata para poder acampar y pasar la noche allí. Y por supuesto por la noche comer un rico lomo saltado en compañía de unos amigos. El sonido de los pájaros fue mi principal despertador. ¡Qué buenas melodías! Es hora de comenzar el 4.º día rumbo hasta Chiquisca,
donde pasaré la última noche de esta travesía. Aquí en Chiquisca acamparé en el campamento La Cabañita, que tiene unas vistas muy bonitas. El precio de acampada es de 5 soles, incluye los servicios higiénicos y la ducha. Aventureros, les recomiendo salir a las 5 en punto de la mañana de Chiquisca, para que así la subida no les haga pesada. Las vistas son bellísimas durante el amanecer. Para los aventureros que hacen la caminata desde Marambata hasta Capulilloc en solo un día, les recomiendo hospedarse en Choquequirao, Huasi. Tiene unos bellos ambientes para comer y descansar. ¿Cómo describiría este viaje? Pues una increíble aventura que pone a prueba tu estado físico y mental, para descubrir ese maravilloso ser que se encuentra dentro tuyo, y no olvidar los gratos momentos compartidos con grandes amigos que conocí durante el viaje. ¿Está cargado? No, no está cargado, ¿sí? ¿Y yo? ¿Qué van a arreglar? Veniendo con el otro. Está tomando chela, café. Dice que después de tiempo, ¿ah? Después de tiempo está tomando. Esta es la primera que me tomo una cerveza, sí, cerveza. Muchas gracias. Los dos están mamando zapatos. A él déjalo. Quítale uno. Por favor, suscríbete, dale like y comenta. Muchas gracias.